Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy, nos vamos a Chile. Un país hermoso que nos regala una historia, digamos, cautivadora. Una historia misteriosa, sí, que se desarrolla a través de generaciones. Nos sumergimos en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, una novela que va mucho más allá de una simple saga familiar. Una mezcla fascinante de realismo mágico, drama histórico y temas poderosos que resuenan mucho después de terminar la lectura. Lo que me parece realmente intrigante de la Casa de los Espíritus es cómo Allende entrelaza las vidas íntimas de la familia Trueba con las turbulencias, ¿verdad? Las turbulencias políticas y sociales del siglo XX en Chile. Es una historia que captura el alma de una nación en constante cambio. Sí, es como si estuviéramos observando a través de una ventana No. a la historia de Chile, a través de los ojos de esta familia. Empecemos por la poderosa matriarca, Nivea. Tiene 15 hijos, imagínense. Y es una mujer de carácter fuerte. Nive es un personaje fascinante, porque representa tanto los valores tradicionales como los progresistas. Es profundamente devota a su familia, pero también una firme defensora de los derechos de las mujeres. Incluso lucha por el sufragio femenino, algo bastante revolucionario para su época. Y luego está Clara, la hija de Nivea, quien posee habilidades increíbles. Puede mover objetos con la mente, hablar con espíritus e incluso predecir el futuro. Me pregunto si Allende quiso plasmar en ella una especie de sabiduría ancestral femenina. La clarividencia de Clara aporta esa capa de realismo mágico que caracteriza a la literatura latinoamericana, pero también nos habla del poder de la intuición femenina y la conexión con el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando usa su clarividencia para ayudar a los trabajadores de la hacienda de Esteban Trueba, la coloca en una posición de poder frente a Esteban. Es interesante cómo Allende juega con las diferentes formas de poder en la novela. Esteban Trueba, el patriarca de la familia. Un hombre complejo impulsado por la ambición. Y a veces bastante tiránico. La historia de Esteban es una de transformación, y en última instancia, de tragedia. Comienza como un joven pobre, decidido a triunfar, y se convierte en un rico terrateniente, con un poder inmenso. Sin embargo, su trato severo hacia los trabajadores, su control sobre su familia y su resistencia al cambio social contribuyen a su caída. Es un claro ejemplo de que a veces la búsqueda del poder puede llevar a la propia destrucción. El sistema de opresión que ayudó a crear se vuelve contra él, lo que lleva a la pérdida de su hijo y a la tortura de su nieta. Me pregunto, si en el fondo Esteban no es también una víctima de su propia época. Es una pregunta interesante. Si bien sus acciones son reprobables, es cierto que el contexto social y político de la época influyó en su forma de ser. Allende nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los personajes y cómo las circunstancias pueden moldear sus destinos. Y aquí es donde la novela se vuelve realmente cautivadora. La forma en que Allende fusiona la realidad cotidiana de la vida chilena. Con estos elementos de realismo mágico, tenemos terremotos, huracanes y agitaciones políticas que ocurren junto con la clarividencia claria y la presencia de espíritus. Esa mezcla es lo que hace que la Casa de los Espíritus sea tan fascinante, ¿no? Especialmente en una región tan rica cultural históricamente como América Latina. Y no olvidemos el telón de fondo político de la novela, el auge del socialismo, el golpe militar liderado por Pinochet y la represión subsiguiente se entretejen en la historia de la familia Trueba. Si conectamos esto con el panorama general, Allende está utilizando el microcosmos de la familia Trueba para reflejar el macrocosmos de la sociedad chilena. La novela se convierte en un espejo, destacando las profundas divisiones de clase, la influencia de las potencias extranjeras y el papel de instituciones. Y hablando de instituciones poderosas, la novela no se anda con rodeos al criticar a la Iglesia y su papel en la sociedad chilena, aunque también presenta diferentes perspectivas sobre la religión. Está el padre Restrepo, que representa una visión más tradicional, conservadora, y luego el padre Antonio, que aboga por la justicia social. Esta complejidad refleja el panorama diverso de las creencias religiosas en América Latina. Exacto, Allende no nos da respuestas fáciles, sino que nos presenta un cuadro complejo y matizado. Los personajes, las relaciones, los eventos históricos, todo se presenta con una profundidad que invita a la reflexión. Y el amor, por supuesto, está presente en todas partes de esta historia, desde el amor apasionado y prohibido de Blanca y Pedro III, hasta la relación más complicada y a menudo tensa entre Clara y Esteban. Allende parece sugerir que el amor, en todas sus formas, es una fuerza que puede sanar y destruir. Precisamente, el amor puede inspirar la rebelión, pero también puede convertirse en una fuente de conflicto y dolor en la Casa de los Espíritus. El amor es una fuerza poderosa que impulsa a los personajes a actuar, a tomar decisiones que cambian sus vidas y las de quienes los rodean. La novela está llena de personajes fascinantes. Tenemos a la ferozmente independiente Amanda, que adopta estilos de vida alternativos, y luego a Tránsito Soto, una prostituta ingeniosa y ambiciosa que desafía las expectativas sociales. Los personajes de Allende están tan vividamente dibujados, incluso los más secundarios, que contribuyen al rico tapiz de la historia.
Es una mezcla compleja de individuos, con diferentes orígenes, creencias y aspiraciones. Y no olvidemos a Pedro III García, el amante de Blanca, y un apasionado defensor de la justicia social. Su personaje encarna el espíritu revolucionario, que recorría América Latina en ese momento. El idealismo de Pedro III contrasta marcadamente con el conservadurismo de Esteban Trueba, destacando la creciente división política, que finalmente conduce a los tumultuosos eventos del clímax de la novela. Incluso dentro de las familias, las ideologías políticas pueden chocar, creando divisiones difíciles de salvar. Hablando de ideologías enfrentadas, Esteban García, el nieto ilegítimo de Esteban Trueba, encarna un profundo resentimiento hacia la familia y todo lo que representa. Es como si el pasado siempre estuviera presente, proyectando su sombra sobre el presente. El deseo de Esteban García de unirse a la policía destaca la seducción del poder y el potencial de que el ciclo de violencia continúe. Podríamos decir que Allende nos advierte sobre los peligros de repetir los errores del pasado. Sin duda, la novela nos invita a reflexionar sobre cómo el pasado puede influir en el presente y cómo las acciones de una generación pueden tener consecuencias para las siguientes. La amargura de Esteban García refleja el trauma generacional causado por las injusticias del pasado. Es un recordatorio sombrío de que los pecados de los padres pueden recaer sobre los hijos, perpetuando el conflicto y el sufrimiento a través de las generaciones. Y sin embargo, a pesar de la oscuridad y la tragedia, hay un rayo de esperanza en el personaje de Alba, la nieta de Esteban Trueba. La historia de Alba es extraordinaria. Es una joven que abraza el activismo, lucha por la justicia social y, en última instancia, elige romper el ciclo de la violencia. Alba representa la posibilidad de curación y reconciliación, incluso frente a una adversidad tremenda. Su fuerza radica en su capacidad de perdonar, de elegir el amor sobre el odio y de creer en un futuro mejor. Y en medio de toda la agitación política y social, hay una presencia constante de realismo mágico que agrega otra dimensión a la historia. El realismo mágico en la Casa de los Espíritus sirve para recordarnos que la realidad no siempre es lo que parece. Hay fuerzas en juego que tal vez no comprendamos del todo. Y hay una cierta belleza en reconocer el misterio y la ambigüedad de la vida. Es como si Allende nos dijera que incluso en los momentos más oscuros, todavía hay espacio para la maravilla y lo inesperado. El mundo está lleno de maravillas, incluso en medio de las duras realidades del conflicto social y político. Y con esto, creo que hemos cubierto una buena parte de lo que hace a La Casa de los Espíritus una novela tan rica y conmovedora. Y volviendo a lo que mencionabas antes sobre el realismo mágico, creo que es importante destacar cómo Allende lo utiliza, no solo como un recurso estético, sino también como una herramienta para explorar la psicología de los personajes y criticar las realidades políticas de la época. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, los terremotos que ocurren en la novela no son simplemente eventos naturales, sino que también reflejan las convulsiones sociales y políticas que Chile estaba experimentando en ese momento. Exactamente. Y la capacidad de Clara para comunicarse con los espíritus. Sus visiones y premoniciones le permiten acceder a un conocimiento. Esto nos lleva a otro aspecto crucial de la novela, la exploración del ciclo de violencia y el legado del trauma. Las acciones de Esteban Trueba tienen repercusiones que se extienden a través de generaciones, impactando a sus hijos y nietos de maneras profundas. Efectivamente, es como una cadena de eventos que se repiten, una especie de destino trágico que parece inescapable. La necesidad de control de Esteban, sus arrebatos violentos, crean un efecto dominó que afecta a todos a su alrededor. Y lo que me parece más desgarrador es que Esteban, a pesar de todo su poder y riqueza, también es una víctima de este ciclo. Su incapacidad para conectar emocionalmente con los demás, su miedo a la vulnerabilidad, lo condenan a una profunda soledad. Tienes razón, Allende nos muestra que el poder, sin compasión y empatía, puede ser una fuerza destructiva. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo romper este ciclo de violencia y construir un futuro más justo y equitativo? Esa es una pregunta que resuena a lo largo de toda la novela. Allende no nos da respuestas fáciles, pero sí nos ofrece algunos indicios, a través de los personajes, que eligen desafiar el status quo. Por ejemplo, Blanca, a pesar de ser criada en un ambiente de opresión y control, se rebela contra las expectativas sociales y lucha por su propia libertad y la de su amado, Pedro III. Blanca representa la esperanza, la posibilidad de romper con las cadenas del pasado y construir un futuro diferente. Su valentía y determinación son un ejemplo para las demás mujeres de la familia, y especialmente para su hija. Y hablando de Alba, creo que su personaje es clave para comprender el mensaje de esperanza que Allende nos quiere transmitir. Alba, a diferencia de su abuelo, erige el camino del perdón y la reconciliación. Es cierto. Alba representa la posibilidad de sanar las heridas del pasado, a través del amor y la comprensión. Su activismo político y su lucha por la justicia social son una forma de honrar la memoria de aquellos que sufrieron bajo la dictadura, pero también de construir un futuro,
donde la violencia no sea la respuesta. Y en este sentido, la novela no solo nos habla del pasado, sino que también nos interpela a nosotros, los lectores del presente. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo y compasivo. Precisamente. Allende nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, que el futuro está abierto a la posibilidad del cambio. Y hablando de la construcción del futuro, no podemos olvidar el papel fundamental de la memoria en la Casa de los Espíritus. Los personajes luchan constantemente con sus recuerdos, tanto personales como colectivos, tratando de dar sentido al pasado y comprender cómo han moldeado su presente. La memoria se convierte en un elemento crucial para la construcción de la identidad individual y colectiva. Por un lado, tenemos a Esteban Trueba, quien intenta borrar del mapa los recuerdos que le resultan incómodos, reescribiendo la historia a su conveniencia. Y por otro lado, tenemos a Clara, quien a través de sus cuadernos se convierte en una especie de guardiana de la memoria familiar. Sus anotaciones, llenas de visiones, premoniciones y reflexiones, son un testimonio de la historia silenciada, de las voces que la historia oficial ha ignorado. Es interesante cómo Allende contrapone estas dos visiones de la memoria, la que busca manipular y controlar el pasado, y la que busca preservarlo y comprenderlo. Y en este sentido, los cuadernos de Clara se convierten en un símbolo de resistencia, una forma de desafiar el poder hegemónico, que busca imponer una única versión de la historia. Y es precisamente a través de la memoria que los personajes pueden empezar a sanar las heridas del pasado y construir un futuro diferente. Alba, al final de la novela, asume la tarea de recopilar y ordenar los recuerdos de su familia, creando una especie de archivo de la memoria colectiva. Ese acto de construcción de la memoria es fundamental para la reconciliación y la construcción de una nueva identidad. Alba entiende que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede comprender y transformar. Y para comprender el pasado, es necesario enfrentar las partes más oscuras de la historia. Allende no se anda con rodeos al describir la brutalidad de la violencia del régimen de Pinochet. Nos muestra la tortura, las desapariciones, el miedo que se apoderó de la sociedad chilena durante ese periodo oscuro. La novela no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. Es una representación compleja y matizada de una sociedad que lucha contra sus demonios. Y sin embargo, a pesar de la oscuridad, hay un sentido de resistencia, una creencia en el poder del espíritu humano. Para soportar y resistir. La Casa de los Espíritus es, en última instancia, una historia sobre el poder perdurable del amor, la familia. Incluso frente a una adversidad tremenda, podemos encontrar la fuerza para resistir, para sanar. Y para crear un mundo más justo y compasivo. ¿Y qué te llama la atención a ti, nuestro oyente? Sobre la novela, ¿qué resuena más profundamente con tus propias experiencias y comprensión del mundo? La magistral narración de Allende entrelaza la historia, la política y lo sobrenatural, creando un mundo que es a la vez familiar y completamente único. Es una historia que nos desafía a pensar críticamente sobre el pasado, a confrontar las injusticias del presente y a imaginar un futuro, donde la esperanza triunfa sobre la desesperación. Y con esto, solo hemos arañado la superficie de esta increíble novela. Te animamos, nuestro oyente, a que busques la Casa de los Espíritus y experimentes su magia por ti mismo. No te arrepentirás. Y aunque hemos hablado mucho de las mujeres de la familia Trueba, me parece importante destacar que los personajes masculinos también tienen Una gran complejidad. Hombres como Severo del Valle, el hermano de Clara, representan una visión más progresista e ilustrada, un contrapunto al tradicionalismo de Esteban Trueba. Es cierto, Severo es un personaje fascinante. A pesar de provenir de una familia adinerada, se dedica a luchar por la justicia social y defiende los derechos de los más desfavorecidos. Exacto. Y su hijo Jaime sigue sus pasos, dedicando su vida a ayudar a los necesitados. En Jaime vemos la posibilidad de romper con los patrones familiares y elegir un camino diferente, guiado por la empatía y el deseo de generar un impacto positivo en el mundo. Y luego tenemos a Nicolás, el otro hijo de Esteban y Clara, quien abraza un estilo de vida menos convencional. Nicolás explora la espiritualidad, los métodos de sanación alternativos, e incluso se adentra en el mundo del ocultismo. Nicolás representa una ruptura. Su personaje aporta un toque de fantasía y excentricidad a la historia. Y en medio de todo el drama y la agitación política, Allende logra inyectar momentos de humor e incluso sátira en la historia. Las excentricidades de los personajes, sus defectos y las situaciones a veces absurdas en las que se encuentran proporcionan un alivio cómico. Esa mezcla de lo trágico y lo cómico es lo que hace que La Casa de los Espíritus sea una lectura tan rica y atractiva. Es una historia que te hace pensar, te hace sentir y te hace reír, a menudo al mismo tiempo. Y a pesar de estar ambientada en un contexto histórico y social específico, la novela trasciende las fronteras de Chile y nos habla de temas universales, como el amor, la familia, la pérdida. Y no olvidemos la importancia del escenario en la novela. Allende nos transporta a un Chile vibrante y lleno de contrastes,
desde las buliciosas calles de Santiago hasta los campos áridos del norte. La descripción detallada de los lugares, los olores, los sonidos, nos permite sumergirnos en la atmósfera de la época y sentirnos parte de la historia. Allende utiliza el escenario, no solo como un telón de fondo, sino como un elemento que influye en las acciones y las emociones de los personajes. Y creo que lo que hace que esta novela sea tan memorable es su mensaje de esperanza, a pesar de la violencia, la injusticia y la agitación política. Allende sugiere que siempre existe la posibilidad de redención, de sanación, de construir un futuro mejor. Es un mensaje que resuena profundamente en el mundo actual, donde nos enfrentamos a tantos desafíos: la polarización política, la desigualdad social, la degradación ambiental. La Casa de los Espíritus nos recuerda que tenemos el poder de elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la indiferencia y la esperanza sobre la desesperación. Y para terminar nuestra inmersión profunda en la Casa de los Espíritus, te dejamos con esta última pregunta para reflexionar. ¿Qué legado elegirás dejar atrás? ¿Cómo usarás tu voz, tus acciones, tu propia existencia para crear un mundo más justo, más equitativo y más lleno de amor? Es una pregunta que vale la pena considerar. La novela nos invita a no ser meros espectadores de la historia, sino a convertirnos en agentes de cambio, a construir un futuro donde la esperanza y la justicia prevalezcan. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Sigue explorando. Sigue cuestionando. Y sigue sumergiéndote en las historias que dan forma a nuestro mundo.